La tercera parte se titula Figuras del porvenir, tiene un comienzo muy arendtiano, tiene que ver con la educación como transmisión y renovación del mundo, y sobre todo tiene que ver con una especie de crítica a lo que era una idea indiscutible hace mucho tiempo, yo creo que ahora también, que es la idea de que la educación es por definición intencional. Yo cuando estudié pedagogía estudiaba una definición de educación de un pedagogo español del Opus Dei que decía: la educación es la realización intencional de lo específicamente humano. La realización intencional de lo específicamente humano. Esa definición que contiene la palabra intencionalidad, pero que tiene toda la carga esencialista, la educación contemporánea tiene que ver fundamentalmente con resultados de aprendizaje, con competencias, con formas de evaluación, pero la cuestión de la intencionalidad de otra manera sigue latiendo ahí, ¿no? Y entonces yo creo que uno de los gestos de esa tercera parte tenía que ver con cuestionar la intencionalidad pedagógica. El capítulo más leído quizá de esa parte fue el que ha parafraseado Facundo, ¿no? El enigma de la infancia, que termina con la figura de Herodes, ¿no? A la que tú te has referido también en aquellas frases sobre el totalitarismo. ¿Cómo aparece la figura de Herodes en esas 2 o 3 últimas páginas? Yo creo que es un poco ambigua, porque por una parte podría dar a pensar que Herodes es una determinada manera de encarnar la escuela, digamos. Herodes es el infanticida, es el asesino de niños. Entonces Herodes podría ser un diseñador de escuelas. De la manera que, bueno, la frase de Antonio Machado, un pedagogo hubo, se llamaba Herodes, Juan de Mairena. La idea podría ser que Herodes tiene que ver con la innovación, el progreso, la conversión del sujeto en mercancía. Una de las últimas cosas que yo he escrito se llama Herodes, el ogro y la carabina de Miss Cooper, la escuela como refugio. A Herodes lo conocen, el ogro también. El ogro es esa figura de los cuentos infantiles que está en el bosque y que amenaza con devorar a los niños, porque el ogro ama a los niños, por eso los quiere devorar. Se alimenta de carne y de sangre infantil por amor. No odia a los niños, no los ama, por eso los quiere devorar. Y la carabina de Miss Cooper tiene que ver con la película aquella... dejémosla. La cuestión es que en ese texto yo declaro solemnemente que la figura de Herodes y del ogro de nuestra época estaría encarnada por Mickey Mouse. O sea, como dice Sánchez Ferlosio, el gran pedófilo del siglo XX. Mickey Mouse ama a los niños, por eso se alimenta de sangre infantil. Y también declaro con cierta solemnidad que la figura de Herodes y el ogro podría estar encarnada por el Banco de Santander. Es decir, por todos aquellos que entienden la educación como una inversión. La educación no es un gasto, sino una inversión. Invertir en educación es invertir en el futuro de Argentina, ¿verdad? O sea, esa idea del valor añadido, etc. Entonces, lo que pasa es que el subtítulo de ese texto es Herodes, el ogro y la carabina de Miss Cooper. La carabina de Miss Cooper es, ya recordé, La noche del cazador. Aquella película que Robert Mitchum es una especie de ogro que lleva la palabra amor y la palabra odio tatuadas en las manos y persigue a 2 niños, ¿verdad? Hasta el final. Y al final los 2 niños a los que persigue son recogidos por una vieja gruñona, delgada y muy firme, que se llama Miss Cooper, que protege a los niños con una carabina en la puerta. Entonces, una de las imágenes más emblemáticas de La noche del cazador es Miss Cooper en una mecedora, el perfil de la sombra de Miss Cooper en una mecedora con una carabina protegiendo la puerta para que el ogro, digamos, no devore a los niños. Tiene que ver con la escuela como refugio. Y en eso, también lo comentábamos esta misma semana en Flaxo, yo creo que ahí también hay un cierto cambio de énfasis. No hace mucho leí un libro de un escritor español, de uno de los ideólogos de la nueva izquierda, que se llama Santiago Albarrico, que es un tipo de mi generación, que leyó más o menos las mismas cosas que yo a la misma edad,
Y Santiago Alba dice, bueno, yo también de joven leí Althusser, leí eso de que la escuela, la familia y la iglesia eran los aparatos biológicos del Estado, que eran instituciones que había que derribar. Dice, pero en fin, ahora visto lo visto, a lo mejor la escuela y la familia, incluso la iglesia, son de los pocos lugares que aún resisten al arrasamiento y la homogeneización de casi todo. Y Santiago Alba, contra todo pronóstico, quiero decir, contra todo pronóstico en relación con quién era y las lecturas que tenía y cómo se había, digamos, posicionado en relación a las cuestiones educativas e institucionales, ¿no? Dedica su último libro a los profesores de las escuelas públicas españolas, sin los cuales dice este país se hubiera ido a la mierda ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Como los únicos o de los pocos que siguen cada día con muchas dificultades, manteniendo, qué sé yo, esa cosa de que los chicos aprendan a leer y a escribir y de que el mundo no se acabe de deshacer completamente y que Mickey Mouse y el Banco Itaú no acaben siendo los dueños de casi todo. Y yo creo que en esa dedicatoria de Santiago Alba y en ese texto mío, que recoge la figura de Herodes, digamos, en otro contexto, hay un poco esa idea de la escuela como, y la universidad, la escuela desde el parvulario hasta el doctorado, la escuela como refugio de algo, como protección de alguna cosa, quizá de la lectura, quizá del estudio, quizá de la atención, quizá de la inutilidad, quizá de la insignificancia, quizá del darse tiempo, pero pensar esos lugares, más que como lugares opresivos, disciplinarios, en los que teníamos que aprender a ser rebeldes y así, como lugares que quizá custodien alguna cosa que merezca la pena ser custodiada, aunque naturalmente también son lugares disputados y Mickey Mouse y el Banco de Santander están en la puerta y los gobernantes de turno que no son otra cosa que Mickey Mouse y el Banco de Santander, o sea, por eso no he puesto a Macri entre el Herodes, no hacía falta, ¿no? O sea, yo creo que Mickey Mouse y el Banco de Santander ya están, ya representan. Entonces, bueno, un poco eso quería decir también. Y luego en la nueva edición, el prólogo empieza diciendo algo así como: esta es una prosa de profesor. Yo creo que Pedagogía Profana, también en su primera edición, no es tanto un libro de autor como de un lector que da a leer. Es un libro en definitiva de comentarios de texto, de ejercicios de lectura. Es un libro, por tanto, de lector que da a leer. Ese lector que da a leer, les decía antes, se ha hecho profesor, que también es un lector que da a leer, pero un poco distinto, porque tiene también como otra responsabilidad y otras obligaciones. Y entonces, bueno, el prólogo empieza así, esto es prosa de profesor. Empieza citando a Stoner y diciendo: muchas gracias por dejarme ser profesor, Pedagogía Profana me hizo a mí mismo. Saben que, igual que la carpintería hace al panadero, la sala de aula hacia el profesor y los libros lo hacen al autor, por tanto, yo soy resultado de Pedagogía Profana. Pedagogía Profana me dio a la mayoría de mis amigos de ahora. Pedagogía Profana me hizo viajar por estas Américas de nuestros amores y nuestros dolores. Pedagogía Profana me hizo profesor. Pedagogía Profana me hizo a mí mismo, me hizo profesor. Por eso el prólogo acaba también con eso de gracias por dejarme ser profesor. Y aquí sí que ya acabaré, ¿no? Porque a mí me parece que el gesto del profesor es claro. Sean ustedes libres, claro. Siéntanse libres, claro. Como dice Marina Garcés, no sean demasiado obedientes, o al menos sientan alguna vergüenza cuando obedezcan, porque a veces la vida te obliga a obedecer, ¿verdad? Pero al menos sientan alguna vergüenza cuando obedezcan. Tiene algo que ver con eso, con la libertad, sea eso lo que quiera decir, ¿no? Pero yo creo que el gesto del profesor también tiene que ver con cuiden alguna cosa, vincúlense con alguna cosa, interésense por alguna cosa, respeten alguna cosa, piensen que hay cosas que a lo mejor valen la pena más que otras,
que a lo mejor te interesan más que nada en el mundo, más que tú mismo incluso, y así. El gesto del profesor, naturalmente, es también descubran el mundo. O sea, no permitan que el mundo se les vea descubierto, leído, clasificado, cartografiado. Pero el mundo ya está leído, cartografiado, completamente. Tiene que ver con descubran el mundo. El descubrir el mundo no es solo ir a países lejanos, a veces tiene que ver con levantar un poco todo lo que ya lo cubre, ¿verdad? El mundo está ya leído, cartografiado, clasificado, etc. Es descubran el mundo, pero también es cuiden del mundo, impidan que el mundo se deshaga. No lo devoren todo, no todo se puede consumir, no todo está ahí para ser feliz. Cuiden de alguna cosa. El gesto del profesor tiene que ver con la vida es un juego serio, pero un juego en definitiva. Estamos aquí para jugar con los libros, con las ideas, con las pelis, con las cosas, y para ponernos en juego también jugando con ella. La vida es un juego, pero también la vida es una responsabilidad y una tarea, no es solo un juego. También tiene que ver con hacerse responsable de alguna cosa. Y para eso voy a contar solo una escena a la que asistí en una ciudad brasilera ahora hace un mes, que era la siguiente. Tomé un barco turístico que conducía a todo el mundo a unas dunas donde había unos bares que vendían cerveza. Y entonces todo el mundo estaba sumergido en el agua hasta la cintura, con la lata de cerveza en la mano, y los otros deslizándose por las dunas y haciéndose selfies en las dunas. Entonces yo inmediatamente pensé, el río y la duna están ahí para ser consumidos, es decir, para disfrutar con ellos. O sea, jueguen ustedes con el río y con la duna, están ahí para que ustedes gocen del río y de la duna. Es decir, eran mercancías como cualquier otra mercancía en un supermercado, solamente que en lugar de entrar en el supermercado te hacías conducir por una barca que tenía la forma de supermercado. Ese mismo día, por la tarde, fui a visitar la catedral del lugar. En la puerta de la catedral había un grupo de escolares. A mí siempre me ha interesado mucho eso de la salida escolar. O sea, ¿qué es eso de una salida escolar? ¿Qué es eso de ir a ver algo acompañados por un profesor? En la escalera de la catedral estaban los chicos, como corresponde, jugando. Es decir, haciéndose selfies, correteando, qué sé yo, jugando, ¿no? Disfrutando del sol, de la mañana, del estar fuera de clase, del estar fuera de la sala de aula. En algún momento entraron a la catedral y ahí lo primero que hizo el profesor fue sentarlos. Es decir, siéntense, ¿no? Ahí montó un corro y entonces en el momento en que consiguió cierto silencio empezó a decir ciertas cosas de la catedral, empezó a mostrar los retablos, empezó a contar quién había enterrado la sacristía, empezó a contar algunas historias no solo de la catedral, sino también a propósito de la catedral. Yo pensé, lo que hace el profesor aquí es decir, la catedral no es para jugar con ella, pueden ustedes jugar con ella, pero mientras yo esté aquí, no, la catedral no es para jugar con ella. La catedral no es para consumirla, no es para ser felices, no es para leerla a su aire. La catedral es algo para tomar distancia de ella y ver si tiene alguna cosa que enseñar, si hay alguna cosa que aprender aquí. Por eso yo creo que el gesto del profesor tiene que ver con eso, con la invitación a la pluralidad, a la libertad, a la transgresión, a descubrir el mundo, a inventar lo que se es, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Pero también tiene que ver con cuidar alguna cosa, también tiene que ver con impedir que el mundo se deshaga, también tiene que ver con que no todo es devorable, ¿no? Es decir, hay cosas que no se pueden devorar, porque justamente la escuela y la actitud pedagógica entre el sujeto y las cosas, que nuestra tendencia natural sería devorar. Es decir,
gozar de ellas, devorarlas. Coloca una distancia y esa distancia la convierte en el objeto de una práctica anacrónica que podríamos llamar todavía, también en homenaje a la uva, estudio.